entrando, para jóvenes que estaban recién entrando a la institución, Sí. me imagino que para los altos representantes políticos era ya sabido. Y por eso las autoridades que tenían alguna atribución en su minuto lo que hicieron, como el ministro Jarpa, como el subsecretario Cardemil, fue hacer las denuncias en tribunales, para que se procediera en tribunales a determinar quiénes eran los responsables. Lo que pasa con Diconcar de Carabineros, año 85, que le significa la salida de General Mendoza, es un hecho de la máxima gravedad y completamente inaceptable. ¿Qué pasa? ¿Cómo se logra aclarar? Porque los propios carabineros confiesan el hecho, entre ellos el cabo Salazar, que sigue estando preso, que tiene derecho a beneficios, que debería salir con beneficios según mi opinión. Él confiesa y reconoce su culpa, pide perdón hace 20 años atrás. Y permite que se aclaren los hechos. ¿Cómo se entiende que un organismo como la CNI se salga del marco legal y el gobierno a cargo no haya hecho nada al respecto? ¿Cómo se entiende? Porque creo que había gente que sinceramente entendía que esta guerra sucia, esta confrontación mundial entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, con la existencia de Bulgaria, la RDA, etcétera, hacían que las cosas se dieran. Pero el 89 cayó el muro de Berlín. Pero espérate un poquito, José Antonio. Yo te digo, hay un señor, se produce la caída del régimen respectivo, toman el control del país, asumen la capital como juez militar y empieza a fusilar sumariamente a decenas de personas. Decenas, está documentado. Ese señor, Ernesto Guevara, criminal, por lo tanto de Estado, causante de violaciones de los derechos humanos, hoy día es bandera para miles de personas. ¿Por qué no se dan cuenta qué pasó con él? ¿Por qué se le idealiza? ¿No es una intención de empatar situaciones que no son similares? No, son muy similares, completamente idénticas. Si el tema no es empatar, el tema es que aquí se busca responsabilidad de un lado y no del otro. El tema es que no se condena de manera pareja violaciones a los derechos humanos. Yo condeno las violaciones a los derechos humanos, del lado que sean. Y yo no entiendo por qué, no solamente la gente del Partido Comunista, mucha otra gente sigue entendiendo al Che Guevara como un héroe, cuando la verdad lo que fue un violador de los derechos humanos, en esa línea, flagrante. entre ellas están las palabras, lo que hay que hacer es no condenarlas Guevara, todas. pero me gustaría llevarlo al tema del expresidente Lagos, que realizó una intervención que ha ocupado bastante espacio en la prensa la semana pasada y en el Plaza San Francisco, en un seminario organizado por Isabel Allende, donde él dice que perdón por el gobierno de la Unidad Popular no hay que pedir. Es la opinión del presidente Lagos, que yo se la respeto. Yo escuchaba a la mamá de la candidata y expresidenta Michelle Bachelet decir que ella en la RDA no vio nada malo. Y que al revés, que ella vio todo perfecto y que la gente que fue asesinada tratando de cruzar el muro eran responsables de haber sido matados. O sea, por favor, yo lo único que pido con persona que ya tiene 44 años, que voy a cumplir luego 45, que estoy hace rato pasado de ser joven, es que miremos primero para adelante y construyamos entre todos hacia atrás al menos algunos consensos mínimos de lo que pasó. Yo no me voy a poner de acuerdo con la gente del PS que llamó a la violencia en su minuto, porque no me lo van a conceder nunca. Ellos no están dispuestos a concederlo. Pero había reconocimientos de parte del senador Camilo Escalona, Osvaldo Andrade. Pero de una tibieza que impresiona. Pero es decir, ¿usted no le parecen suficientes esas palabras? Van en buena línea. Y lo que ha dicho Camilo Escalona va en muy buena línea. A mí lo que me interesa es lo que piensa hoy día Daniel Melo, expresidente de la Juventud del Partido Socialista, que estoy seguro que jamás abordaría su visión política desde el punto de vista de la violencia. Es un joven que piensa distinto, que piensa hacia adelante. Los jóvenes del Partido Socialista, ni siquiera los tan jóvenes, la gente que quiere ver a nuestra sociedad como una sociedad de paz, está de acuerdo conmigo en que, uno, la violencia no se justifica de ninguna parte. Dos, la violencia política, que es una violencia bastante particular porque tiene un enraizado, un odio que ciega, ¿cierto? Ayer cuando veíamos a un joven tirando una molotov a un carabinero que lo quema, ese joven quiere matar al carabinero. Ese odio que hay detrás de ese acto ¿Pero eso es solo violencia es completamente política? Inaceptable. El del joven está para discutir 2 o 3 programas completos, pero sí tiene que ver con violencia política por el marco en que está inserto esa acción. Ahora, construyamos un 3-4 mínimo entre todos. Violencia política es inaceptable. Violaciones de los derechos humanos nunca son aceptables, nunca. El Estado no puede atropellar los derechos humanos en cualquier nivel, y menos cuando se trata de torturas u homicidios. Y cuando usted dice que son tibias las palabras del senador Andrade Escalona, es que quiero preguntarle si es que no hay tibieza también de parte de los sectores de su alianza que quizás no han sido explícitos en condenar esas violaciones a los derechos humanos. Renovación Nacional ha hecho condena clarita respecto a las violaciones a los derechos humanos. Andrés Alamán fue partícipe del Acuerdo Nacional, y en ese Acuerdo Nacional lo primero que se hace es condenar las violaciones a los derechos humanos el año 85. Cuando nosotros lo que estamos planteando es mínimo común denominador. Nada más que eso. Ahora, también incomoda que tengas preso a la gente de un puro lado y los del otro lado no estén presos. Porque los carabineros asesinados, mis amigos asesinados, son tan dignos de tener derechos
como las personas a las que se les violaron los derechos humanos. Entonces yo planteo, bueno, metámonos a todos presos, sobre todo los que cometieron delitos después del 11 de marzo del 90, porque aquí hubo el Lautaro y el Manuel Rodríguez Autónomo, que asesinaron, por ejemplo, a los 4 escoltas del exintendente Pareto. Los asesinaron en el auto, los acribillaron. A los 4 gendarmes para rescatar... ¿Pero había para ellos amnistía, creo usted? Sí, pues están libres, pues. Pero, José Antonio, a la gente se le ha olvidado eso. Por intercesión del cura Baeza, fueron dejados en libertad, ninguno cumplió ni la 10ª parte de su condena y cometieron los delitos en democracia. No está la justificación que uno puede entender de que estaban combatiendo una dictadura. Quienes participaron en las violaciones a los derechos humanos, no todos están presos, no todos fueron condenados. No, o sea, hay un aparato importante del Estado que participa de eso. Pinochet, que nunca fue preso. Exactamente. Punta Peuco está lleno, Pinochet está muerto. Punta Peuco está lleno en este minuto. Y respecto de ellos, hay una condena universal. ¿Por qué están libres aquellos que cometieron delitos de sangre en la dictadura? ¿Por qué? Bueno, porque ellos no eran agentes del Estado, por lo tanto sus delitos prescriben. No me parece justo. Pero ya, ok, concedamos eso, te lo concedo. ¿Por qué están libres los que cometieron delitos de sangre y asesinaron carabineros, detectives, civiles del 11 de marzo del 90 para adelante? Ni siquiera te estoy hablando de Jaime Guzmán. Te estoy hablando ¿eso a qué lo atribuye usted? A que ha habido una mano respecto de un sector distinto a la del otro. Pero no ha sido una falla en la justicia la misma que no condenó y no llevó a la cárcel a quienes cometieron esas violaciones a los derechos humanos. Recursos de amparo. La salida de los lautaristas y de los frentistas de la cárcel de alta seguridad es una decisión política por ley. No tienen que ver los tribunales, fueron condenados. El señor Osandón Cañas, líder del Frente Lautaro, fue condenado a varios presidios perpetuos. Él salió en libertad por decisión política. Ustedes no se acuerdan por lo que estoy dándome cuenta. No recuerdan que aquí hubo una ley que los indultó a todos y salieron todos en libertad. Sí, efectivamente. Estamos hablando de una ley que es del año 2000. No estamos hablando del año 78, ni estamos hablando de sentencias de tribunales. Entonces, respecto de ellos, hay una mano ultra blanda, porque cuando yo fui subsecretario de Investigación, hasta el día de hoy la PDI conmemora a sus 4 detectives asesinados por el solo hecho de ser escolta. Pero también uno puede interpretar que a partir del año 98 se fue a Europa a buscar a Pinochet y se le trajo de vuelta y se impidió que la justicia internacional lo juzgara. Entonces también uno puede hacer ambas miradas, ¿o no? Puede hacer ambas miradas. Eso es lo que estoy planteando al principio, José Antonio. Pero por eso le estoy diciendo. ¿Por qué complica tanto que plantees? No, si no me complica. Lo que ocurre es que usted señala que hay casi una suerte como de proteccionismo que fue diseñado desde los gobiernos de la concertación para favorecer a este grupo de personas. Yo lo que te pido que métalos a todos presos, a todos. No encuentro ninguna complicación en lo que estoy planteando. Que estén todos presos. ¿Y eso es necesario para la reconciliación desde su punto de vista? Es necesario para que la gente de izquierda que con justicia dice, a mí me mataron a mi padre, como Tucapel Jiménez, sin ninguna justificación. O sea, ¿quién puede justificar que tú tomes a un dirigente sindical en un taxi y lo asesinas? Nadie. O sea, ese hombre, el que comete ese delito, merece estar preso, no hay duda. No hay duda. Y por lo tanto, Tucapel siente con razón, mientras no haya sanción para los culpables del crimen de mi padre, yo no puedo estar tranquilo. Pero la misma sensación tienen los que sintieron la pérdida de familiares producto de la violencia política. ¿Y esa sensación de agentes del la Estado debería recoger las palabras del presidente Piñera hoy o no? Yo creo que sí. Porque había algunas solicitudes de parte de sectores de la Alianza de que se buscaran y se analizaran también las causas que llevaron al golpe militar y lo que ocurrió después del año 90. Pero es que es natural que haya que analizar las causas. Es obvio que hay que analizar las causas. ¿Cómo es posible que aquí haya gente que diga yo soy solo víctima cuando no solo enarboló las armas? El otro día escuchaba en una entrevista en este programa a un ex dirigente del MIR, ex GAP, de ser que disparó 900 tiros y probablemente se echó no sé cuántos conscriptos desde la Embajada de Cuba. ¿Cuántos de los asaltos a bancos, como por ejemplo el último asalto del MIR de Miguel Enríquez, termina con un funcionario desarmado, acribillado? Y no tienen responsabilidad política, no tienen responsabilidad penal, no tienen ninguna responsabilidad. Miguel Enríquez después fue asesinado. No sé si como muchos otros dirigentes del MIR, del Frente. Por eso mismo hay que analizar todo más amplio. Si yo lo único que digo, Andrea, no estoy justificando la violación de derechos humanos, por favor, porque siempre entienden que cuando uno pide que se haga un análisis más amplio... Lo que pasa es que cuando se hace un análisis amplio... Uno no es empatar. Sí, se habla de la política del empate. ¿Sabes por qué? Esa es la reacción de la izquierda para tratar de establecer un manto de olvido respecto de su conducta. El 67, el Partido Socialista en su Consejo General determina que la democracia se termina y dice que usar la vía violenta. Es que le quiero citar las palabras del expresidente Lagos respecto a este tema. Dice, hay una búsqueda de la derecha de hacer un empate
Con Salvador Allende, el 11 de septiembre había un parlamento que cumplía sus funciones. En virtud de eso no tengo nada que excusar. El expresidente Lagos tiene memoria súper frágil cuando se olvida que la Contraloría determinó que el gobierno se había salido completamente del marco legal, que la Corte Suprema determina que ese gobierno se había salido completamente del marco constitucional, que ya no era un gobierno en términos estrictos legítimo, que la Cámara de Diputados hace lo propio. Ahora, ¿para qué vamos a revolver este tema otra vez? Salvo que sea para encontrar ciertos consensos. Si lo único que pido es eso, Andrea, lo único que yo pido es eso. Si queremos revolver todo esto... ¿Pero usted cree que se van a alcanzar consensos? Es que no veo ánimo de hacerlo. Es que veo palabras como la de Lagos que lo que busca es solamente establecer la calidad de víctimas y por lo tanto una superioridad moral respecto de un sector en cuanto al otro. Pero en su sector también hay quienes hasta el día de hoy justifican las violaciones a los derechos humanos. No he escuchado yo a nadie justificar las violaciones a los derechos humanos. Yo no escuchaba a nadie. Yo no estoy mucho tiempo en política, entré recién en el 2000. Bueno, aquí el mismo diputado Alboe decía que hasta hace poco Sergio Díez decía que eran presuntos. No sé, yo Sergio Díez hace muchísimos años hizo declaraciones, hace más de 20 años, declaraciones muy categóricas condenando las violaciones de derechos humanos. Cuando lo que hace Sergio Díez es el año 70 y tanto, en Estados Unidos, cuando era embajador de la OEA. Si eso es para Felipe Alboe hace poco tiempo, bueno, está bien. Hace poco tiempo pasó lo del 67, pasaron los centenares de muertos que hubo en las tomas, que hubo los crímenes políticos. Lo único que uno pide, José Antonio, Andrea, si no es nada más que eso. Yo soy una persona que está en la conducción de un partido político, del gobierno. Lo que uno pide es, uno, establezcamos consenso mínimo, por favor, no queramos establecer que uno tiene más moral que el otro, porque con todo cariño no es cierto. Aquí hubo violaciones de derechos humanos inaceptables, hubo violencia política completamente inaceptable. Tú me vas a decir, es que la violencia política se enmarca dentro de lo que era la lógica de la Guerra Fría, en donde querían poder tomar el poder por las armas, en Argentina, en Uruguay, en Laos, Camboya, Vietnam, y te voy a dar 100 ejemplos más. Puede ser. Las violaciones de derechos humanos para otras personas tienen esa misma lógica. ¿Se dan en el contexto de la Guerra Fría? ¿Eso lo justifica? No. ¿Justifica la violencia política? No. ¿Justifica que se tire la democracia por la ventana como lo reconoce Ampuero ayer? No. Entonces, ¿son condenables la violencia política? ¿Es condenable la actitud del MIR? ¿Es condenable la actitud de todos los movimientos violentistas? Del lado que fueran, de Patria y Libertad también. ¿Es condenable? Sí, es condenable. Partimos por un consenso. ¿Son condenables las violaciones de derechos humanos? Absolutamente. ¿Son más condenables que las otras? Sí, hay un consenso internacional que como son producidas por agentes del Estado son más condenables. Por último, estamos todos de acuerdo en eso. La violencia no se justifica en ninguna parte. Hay unos que tienen más responsabilidad que otros porque eran agentes del Estado, etcétera. No se puede volver a repetir nunca más. Pero ese análisis lo comparte gran parte del país, yo creo, ¿no? No lo dicen. No, perdóname. Pero si Camilo Escalona pidió disculpas. Camilo Escalona, el único que pidió disculpas. Y le sacaron la mugre por pedir disculpas. No lo comparte este y este otro. Pero en su sector también estaban molestos con las palabras del senador Hernán Larraín. No había totalmente acuerdo respecto a que era necesario pedir perdón, que se iba a abrir una herida al interior de su sector, que podría generar... Lo que pasa es que empezamos justamente con esta dinámica. Cuando yo digo que el Partido Socialista, al abrazar las armas, a la vía violenta, está dispuesto a matar gente, y por lo tanto, ese hecho mismo es condenable. Y lo que vino después es ultra condenable, pero no se reconoce en esos mismos términos. Mire, yo reconozco mi responsabilidad en el quiebre de la democracia. ¿Cuál es su responsabilidad? Mire, es una responsabilidad general. Fui poco prudente en mi época. Esas son las palabras. Fuimos poco prudentes, actuamos mal, no debimos haber sido tan imprudentes, haber presionado al presidente Allende. El presidente Allende se vio sobrepasado. Yo valoro la figura de Allende, fíjate, en varios términos. Uno, sí, que trató de conducir lo que era inconducible. Dos, que fue capaz de cumplir. El hombre se suicidó. Yo fíjate que eso se lo respeto y lo valoro. Fue un acto de dignidad impresionante. ¿Y la figura del general Pinochet? También la valoro en lo que corresponde y condeno lo que corresponde. El gobierno militar, yo a los 44 años pudiendo quedarme callado y hacerme el leso con la respuesta. No está en mí hacerme el leso en este tipo de cosas. No, porque habla el presidente Allende, me gustaría saber su opinión respecto al general Pinochet. Creo que Pinochet actuó, que el golpe de Estado primero está ultra justificado. Porque eso también es otra discusión que tenemos hoy día re bonita. ¿Se justifica o no se justifica la intervención militar? Absolutamente justificada. ¿Se justifican las violaciones a los derechos humanos? No. No, por ningún motivo, no se les pase por la cabeza que alguien las pueda justificar. Sería una aberración. ¿Se justifica la violencia política? No, por ningún motivo. Eso es lo que uno trata de hacer nomás en este minuto, humildemente. Entonces, yo valoro la figura del general Pinochet y también tengo mis diferencias. ¿En qué es lo que valora el general Pinochet? El general Pinochet condujo un gobierno que en muchos aspectos fue muy positivo. Reconstruyó un país que universalmente reconocido. Ayer veía en Twitter cómo